demanda, encuentra una diferencia en la discrepancia estadística. Si ven este año, la discrepancia del año pasado, la discrepancia estadística se expandió enormemente. Parte del problema que estoy diciendo. Y entonces apareció una discrepancia estadística prima, abriéndole la variación de existencia. Estaba como dato y no se podía, no se ponía. Por eso esto es la formación de capital fijo. Vamos al sistema ahora. Dale. En lugar de establecimientos tenemos sectores institucionales, o sea, los que tienen la propiedad y la propiedad de los derechos, digamos, también las obligaciones, deciden la actividad de la empresa, se endeudan, la venden, y en definitiva deciden la actividad económica que realizan. Los sectores son sociedades financieras y no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro, gobierno, economía total, y luego la cuenta resto del mundo y bienes y servicios. Si vamos a la cuenta de producción, es lo mismo que antes. Lo que ha cambiado ahora es que en lugar de mirar un sector de actividad económica, estamos mirando un sector de decisión, que es el sector institucional. A ver, en la generación del ingreso pasa lo mismo, ¿no? Si uno elimina el valor agregado o el ingreso neto, lo que tiene es la cuenta de producción que mostrábamos antes. Acá hay una raya gruesa. ¿Por qué? Porque está dividiendo la actividad de producción de la actividad de apropiación, redistribución y uso de ingresos. Entonces, si pasamos ahora a la cuenta de asignación primaria, lo primero que vemos es cómo los conceptos que están en la cuenta de generación, sueldos, impuestos a la producción y el excedente, pasan a cada uno de los sectores. Lo segundo, es la distribución de rentas de la propiedad. Dividendos, intereses, utilidades reinvertidas al exterior, renta al suelo. Y de ahí, a nivel de la economía total, la renta nacional. Si pasamos a la distribución secundaria del ingreso, lo que se incorpora son las transferencias corrientes entre los sectores residentes o con el exterior. Estamos hablando de jubilaciones y pensiones, aportes jubilatorios, impuesto a la ganancia, etc. Y esto da la renta nacional disponible. La renta nacional disponible se destina al consumo o se destina a la venta. ¿Qué es esta cuenta del resto del mundo? Balance de pago en cuenta corriente, ¿no? Balance comercial, balance de servicios reales, rentas, transferencias. Si vamos a la cuenta de bienes y servicios, la oferta, o sea, el valor de producción a precio del comprador, más las importaciones, y del otro lado la demanda. Exportaciones, bienes de consumo intermedio, consumo. Nos falta la inversión. Acá terminan las cuentas corrientes, ¿no? El resultado operativo. La cuenta de capital, acá aparece la formación de capital cerrando oferta y demanda. Pasan los ahorros de la cuenta anterior y la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los orígenes? ¿Cuáles son las aplicaciones? Sí, estoy pasando. Ahí. Los orígenes son el ahorro, más las transferencias de capital, que en el caso de Argentina son muy agotadas. Impuesto a la herencia o indemnización de guerra, para dar un ejemplo. ¿A qué se aplica? A la compra de activos producidos o a la compra o venta de activos no producidos. La tierra, los recursos del subsuelo, etc. Cuando uno resta orígenes y aplicaciones, ¿qué obtiene? El saldo financiero. Aparece recién ahora el saldo financiero que da origen a los instrumentos financieros. ¿Cuál es el movimiento de instrumentos financieros entre los sectores? Bueno, los que imaginamos. Dinero, depósitos, ¿no? Divisas, préstamos, valores, bonos, acciones, etc. ¿Qué tenemos en Argentina? Le doy un paso adelante, aunque esto no lo hemos hecho nunca en Argentina. O sea, tenemos separado la economía real históricamente de la financiera o del análisis monetario. En realidad, datos de sociedades financieras tenemos todos. Datos de sociedades no financieras de la central de balance. Hemos tenido la ENGIE hasta el 2004, ¿no? La de grandes empresas. Hemos tenido cuentas de producción de empresas, de sociedades anónimas en la base 60, en el año 65. Estos datos están. Los de gobierno están. Los del resto del mundo están. Y lo que hace todo el mundo, todos los países, que calcular en principio residualmente la cuenta de los hogares, que incluiría aparte de los hogares productores, porque en una primera instancia uno no toma toda la sociedad, toma las grandes.
Y acá, esta línea gruesa, lo que significa es que terminan las transacciones. No hay más transacciones, no hay otro saldo, termina. Lo que queda abajo son las apariciones y desapariciones económicas. O sea, los cambios de activos no producidos o financieros que originan un cambio en la riqueza nacional. Lo que mencioné antes, ¿no? Una catástrofe o el descubrimiento de un yacimiento. Y segundo, en revalorizaciones, una ganancia por tenencia, puede ser que el cambio de precio sea de cualquiera de esos activos financieros o activos materiales. Y originan también un cambio en la riqueza por las ganancias. Vale. No, sí, por ahí. Sí, pasa. La otra pantalla. Bueno, cerramos con los balances del sistema. ¿Qué tenemos en el balance? Los activos. Producidos o no producidos o financieros. La diferencia de activos económicos menos pasivos económicos no es otra cosa que la riqueza nacional o el valor neto de cada uno de los sectores. Dale más. Acá tenemos la explicación de por qué varían los balances. ¿Por qué varían los balances? Por las operaciones que vimos antes en las cuentas de acumulación. Ese es el motivo por el cual varían. Variaciones en los mismos activos y pasivos que vimos. Lo único que es activo por activo. No es desde el punto de vista de la acumulación. Estamos mirando a cada uno de los activos y lo estamos incrementando o deduciendo en función del impacto. Y esto da la variación de riqueza nacional. Si lo vemos desde el punto de vista del proceso de acumulación, es el lado derecho de la cuenta anterior. O sea, los ahorros más las transferencias de capital más el efecto, el número, el efecto de cada uno de esos dos impactos que no devienen de transacción. Bueno, la suma del balance de apertura más los efectos es lo que hace el balance de cierre. Una reflexión sobre el cálculo a precios constantes y corrientes, que también hace al cálculo en Argentina. Bueno, tenemos dos métodos básicos, digo, ¿no? O sea, doble extrapolación o deflación, que no es más que aplicar índice de volúmenes físicos, dale nomás, o índice de precios, dale, a los valores de producción y a los insumos. Ahí dice valor bruto de producción e insumos en ambos indicadores. Digo, esto puede ser personal ocupado, antes era personal ocupado, debería ser en algunos casos empleo equivalente a tiempo completo, unidades físicas producidas, ¿no? O sea, cada sector va a tener características distintas. Este no es el que aplicamos, ¿no? Porque en general no estamos aplicando doble deflación, salvo algún caso particular. Lo que tenemos es extrapolación o deflación simple. O sea que estamos aplicando un índice de volumen físico o un índice de precio. Si el dato que tenemos es el del año base, lo extrapolamos por un índice de volumen físico. ¿Qué perdemos? Justamente el cambio tecnológico, ¿no? Este es el único. A medida que nos alejamos del año base, tenemos gasto a precio constante, es la misma metodología que antes. Aplicaremos el indicador que más resulte de acuerdo a la fuente que obtenemos, que son valores del año base o precio corriente. La renta real es ajustar el producto a precio constante con el efecto de los términos de intercambio, ¿no? O sea, la variación entre los precios de exportaciones y los precios de importación. Y respecto al producto a precios corrientes, ¿cómo se estima? O en base a datos contables, si pensamos en el sector financiero, pensamos en el sector gobierno, grandes empresas, digo, podemos usar datos contables. P por Q, sector agropecuario, donde el cálculo se hace justamente por producto, se puede aplicar un P por Q y lo que se ha desarrollado es una estimación independiente. Ahí tienen otra estimación independiente, ¿no? Que aumenta en todo caso los valores corrientes. Y si no, lo que estamos aplicando en este momento, no siempre fue así, son índices de precios sobre el valor de producción y sobre los insumos. Esto no nos está mostrando variaciones de productividad, nos está poniendo de manifiesto las variaciones del precio entre uno y otro. Donde no se puede, se aplicará sobre el valor agregado como si fuera una extrapolación simple. Lo único que ahora es desde los valores constantes a los precios. Vamos a hacer una memoria histórica. Voy a hacer una introducción para no hacer larga la memoria histórica. ¿Dónde tenemos hitos? ¿Y dónde nos tenemos que fijar en los hitos? Yo venía pensando para achicar esta parte, porque si no es demasiado largo. Digo, tenemos hitos donde tenemos
generalmente en el año de referencia, buena información sensata. Tenemos hitos donde hay interpolaciones sensatas. Por ejemplo, no todos los días tenemos las existencias pecuarias. No todos los días tenemos las existencias de viviendas, ¿no? En consecuencia, cuando rescato un nuevo dato, puedo y debo interpolar respecto al año anterior y modificarlo. ¿Cuándo tenemos hitos? Cuando hacemos una investigación profunda respecto al margen de distribución. Margen de distribución es un elemento central, además del cálculo por el método de producto que mencioné antes, para poder articular la oferta y la demanda. Pero para hacer eso hay que determinar los canales de comercio, o sea, los bienes a dónde van a parar y en qué proporción, y qué margen se aplica sobre cada flujo de bienes que sale de la oferta hacia la demanda. En consecuencia, esto exige un relevamiento relevante. Relevamiento relevante que se ha hecho pocas veces, digamos, en Argentina, ¿no? Se hizo en el 55, se hizo en la base 50, en la base 60, en la base 86 y en la base 93. Esto es otro hito central. ¿Qué otro hito importante? Tener encuestas de demanda, digamos, que recién las tenemos a partir del 60, donde se hizo una encuesta específica del presupuesto de gasto de consumo de hogares urbanos, y luego las encuestas de gasto de hogares a muchos años más adelante. ¿Qué otro hito importante tenemos que mirar? Si hay consistencia, de alguna forma, entre lo que se estima por diferencia respecto a alguna otra fuente que yo pueda, aunque sea, aproximarme al dato. Por ejemplo, la demanda paga. Este es otro hito que generalmente se hace en las bases o en años específicos para ver la calidad de la cifra. La matriz, pero como hito solamente disponible en la del año 97 para hacer la comparación por la proximidad de la base. El resto, digo, hubo 10 años de diferencia entre la construcción de la matriz y el año que estamos analizando. Y por último, la metodología, o sea, explicitar la metodología, explicitar la fuente, explicitar los errores y fijar una agenda. Que uno, digo, en mucho trabajo encuentra la agenda y ve cómo se sigue la agenda. Estos temas que mencioné yo no los voy a volver a mencionar, digo, en las siguientes transparencias. Volviendo para atrás. Bueno, los dos primeros trabajos, el del 46 y el del 55. El del 46 sin recomendaciones internacionales. Es un cálculo de producto a precios corrientes, producto a precios constantes. Fuentes antiguas, el censo de población era del 16, o sea que ya habían pasado entre 20 y 30 años cuando se hicieron el cálculo. Imagínense extrapolar la evolución de la población para determinados sectores y poder utilizar. O sea, por eso es un folleto y lo que demuestra, digamos, la honestidad intelectual que produce el folleto es pasar a transparencia. Es esto, fíjense, está tomado de la parte introductoria. Era importante calcular la renta nacional, a pesar de ser imperfecta. Siempre es imperfecta, digo, acá era más imperfecta, ¿no? Por la fuente. No hay propósito inferir conclusiones, sí aclarar el alcance, lo que dijimos al inicio. ¿Para qué aclarar el alcance? Para que cada uno con pleno conocimiento de lo que se está elaborando lo utilice como quiera. Digo, esto es el punto analítico central, ¿no? Bien. El segundo ya tiene fuentes más cercanas. ¿Qué pasó? Hay una actualización censal muy importante en Argentina, a partir de ese periodo. Y las estimaciones que se realizan son las actuales. Digo, básicamente son las actuales. No estaba el cálculo trimestral. Producto, renta nacional, renta real y un sistema de cuentas. Y deja la agenda para trabajos futuros. Problema de la transformación del país con los índices de volumen físico. Problema de evasión sigue al día de hoy. Transporte sigue al día de hoy. Bueno, acá lo que tienen es el sistema. Se había hecho hacía 3 años el sistema. Bueno, acá tenemos el sistema, la matriz, la oferta y la demanda, el pago a factores y la percepción, la cuenta personal,
Seguí, dale. La cuenta del resto del mundo, la cuenta de gobierno y la cuenta de ahorro e inversión. Dale, dale, dale. Te gané. ¿Dónde voy? Es una utopía. Bien. A pesar de que uno no lo crea, en el año 52, con Gómez Morales, se impulsa, en el gobierno peronista, se impulsa el cálculo. ¿Por qué? Porque era obvio que necesitaría información permanente de estadística económica para formular y proponer la política económica nacional. Una obviedad. Y que la estadística tenía que estar encuadrada en cuanto a prioridades en el sistema económico. Desarrollo económico de Argentina. Esto, yo decía, ensambla las estadísticas de stock y las estadísticas de flujo y las proyecciones. Acá tenemos la serie de 900 productos, formación de capital, stock, recursos humanos, inversión a largo plazo, gobierno, una matriz. Y la base del análisis, la productividad, el capital, el sector externo, el problema de las industrias dinámicas, la sustitución de importaciones, o sea, se ensambló en un análisis prospectivo lo que se quería analizar. Seguida. En el 62 se hace por única vez, volviendo para atrás, un relevamiento regional. Eso, digamos, no volvió a hacerse nunca más. Que se diseñó un modelo, se diseñó una metodología de división regional, se calculó el producto para 6 regiones, 24 provincias y 462 departamentos y se construyó una matriz de insumo productivo. Eso que tenían ahí era un estudio de flujos de comunicaciones entre Tucumán, Rosario, Mendoza, Buenos Aires y Córdoba. Bueno, este es posiblemente uno de los trabajos más relevantes, el de distribución de ingresos y cuentas nacionales en Argentina. El punto central del trabajo es la distribución del ingreso, este era el punto central. Pero no había estadística de distribución del ingreso, entonces se enmarcó el cálculo en el sistema de cuentas nacionales. Y por eso se distribuyó por niveles las ocupaciones, las personas y los hogares. Se hicieron todas las correcciones que yo acabo de referir. Este es un hito. Y se dejó como agenda la integración y la distribución del ingreso como medida, como avance de medida de bienestar, la desigualdad, la concentración de la población, etc. Adelante. Fíjense acá lo que acaba de decir: ocupaciones remuneradas por niveles, ingreso personal por nivel, o sea, de un lado el puesto de trabajo, del otro lado el perceptor, y lo mismo a nivel familiar. Bueno, este es un cuadro para no olvidar, digo, o sea, todo verde está. Y además, las cuentas regionales que no estaban ni en la agenda internacional. Y tampoco estaba en la agenda internacional este tipo de análisis, como no lo está todavía, de distribución del ingreso, en el marco de la... De mejoras en el 80-82, no hay consistencia de consumo, no hay series, no se continuaron las series de sistema de cuentas, no hay más distribución funcional del ingreso. Vamos a ver. En el 86, otro hito. ¿Qué destaco de este hito? Destaco, bueno, que hay nuevamente hay cálculo a precios corrientes, nuevamente hay distribución funcional del ingreso, y que se incorporan modelos para estimación, por ejemplo el sector pecuario y la vivienda, se calculan los precios corrientes extrapolando producción e insumos, y se incorporan las modificaciones del sistema 93. Base 93, bueno, la MIP, es la MIP más importante que hemos desarrollado y en menor plazo. Y yo siempre recalco que no es un problema ideológico, digo. Estaba Roque Fernández, el ministro de Economía, digo, o sea, y se impulsó y se hizo. Oferta, 195, oferta y uso, 195 productos y 124 ramas de actividad que terminaron haciendo la matriz cuadrada a precios básicos. Vale. ¿Qué es importante de la incorporación acá, que ya venía del anterior? Las estadísticas independientes para el cálculo del producto de la propia área de la cuenta nacional, en el sector agropecuario, por vía cámaras, vía empresas privatizadas, en este caso, que eran actividades
nuevas y actividades no existentes que se toman. Y las nuevas, parte de las cuales va a hablar alguien después, que es el sobre capital, la cuenta de generación de ingresos y toda la revisión de balance de pago entre el 99 y la última en el 2008, referida año anterior. Sí. Bueno, agenda actual. 5 y 3. Bueno, precios, creo que ni hablamos. Encuesta industrial trimestral está impactando en el 50% del cálculo del ingreso. Y estos son volúmenes fijos, porque el resto son fuentes propias de cuenta nacional. Trabajar a la inversa de lo recomendado. El trimestral va atrás del EMAE, que es mensual. El anual va atrás del trimestral y no hay revisado. Esa es la verdad. El proxy es el mensual. Censo económico, 30% no respuesta. O sea, va a tener censo económico estimado, ¿no? De la mejor manera posible, digo. Según quien esté, por ahora está el responsable. Censo agropecuario, en condiciones espantosas para realizar. EPH y EGH, bueno, EGH no la conocemos todavía, y EPH desapareció toda la estadística social y bueno, y el tema propio del EPH que conoce. Estadísticas básicas, con problemas agropecuarios de la intervención del mercado central, ahora el tema de exportación. Energía, hemos confundido oferta con demanda, digo, confundido entre comillas. Transporte de cargas históricas. Construcción, no es de ahora, es anterior, la aplicación del ISAC. El ISAC que es canto rodado, arena, etcétera, y un poco de ocupación, y con eso proyectamos toda la construcción. Es igual que sea en Puerto Madero, que sea en Salta, o que sea en cualquier lado. Bueno, ahí hay un problema. Las elasticidades para proyectar servicios. Bueno, si tengo un problema en los precios, tengo un problema para los volúmenes físicos proyectados por elasticidad de ingreso real. Y los subsidios, que en el año 93 no había y hoy están, bueno, el producto que se calcula a precio básico no está tomando un número muy grande. Y después los estructurales, ¿no? El gobierno, el problema del empleo equivalente a tiempo completo, la doble inflación, la demanda, la variación de existencias, un ajuste anual de economía no registrada, la asignación por consumo de capital fijo, que se hizo allá práctica en el 55, el costo de reposición, única vez, y la distribución funcional del ingreso, digo, el tema de horas trabajadas versus puestos de trabajo. Para hacer un ejemplo, y con esto terminamos, bueno, obviamente que el resto, digo, la matriz, ya estamos en el 2009, los sectores institucionales hay que hacerlo, digo, la información está, la riqueza hay que seguir el trabajo de Ariel, y los indicadores socioeconómicos, que no lo vamos a comentar, la última pantalla. Hice un ejemplo de esta interrelación que comentamos, ¿no? Tocamos algo. ¿Qué pasa si hay una subvaluación del IPC del IPC? ¿No? Una suposición. Tenemos menor pobreza e indigencia. Si le sumamos el EPH, la pregunta es cómo se diseña la política pública social. Pagamos menos intereses y deuda ajustada por ser. Antes nosotros mismos, la FJP, que eran los mayores tenedores, ahora el propio gobierno. Se sobrevalúa el valor agregado y el producto a precio constante y se subvalúa el valor agregado a precio corriente. Digo, ceteris paribus, ¿no? Porque si además hay un problema con los índices de volumen, ya los problemas se complican. Tenemos más participación de asalariados, porque el valor agregado se calcula por diferencia. Estímulos de asalariados, estoy bajando el excedente de explotación. Menor producto a precio constante, la precio corriente, la pregunta es cómo diseño la política monetaria, si justamente un elemento central es el producto a precios correctos. Bueno, ahí hay un problema de M2 total y M privado que lo dejamos para otro momento. Si el valor agregado a precio constante es superior al sectorial, la pregunta es cómo diseño la política sectorial. Política tributaria, estamos pagando sobre ingresos nominales. ¿Cómo evalúo las empresas? Es la pregunta. Alguien que gane un 15% respecto al patrimonio del año anterior, lo único que hace es mantener el patrimonio. Quiere decir que el impuesto que paga es sobre el capital, sería una transferencia de capital. Y el gobierno, esto ya es un tema, digamos, de la aplicación de las normas de evaluación. Hemos registrado en el 2007 el pase de los fondos jubilatorios, de lo que decidieron pasarse al fondo estatal, como un ingreso corriente del gobierno. Si hubiéramos hecho lo mismo el año pasado, tendríamos de saldo financiero 30.000 millones de dólares. Digo, para hacer
un planteo. Bueno, y acá está la relación, ¿no? ¿Cómo hacemos el análisis económico y cómo hacemos la política económica? Digamos, si nosotros tenemos una serie de tiempos de exportaciones o importaciones relacionadas con otras variables, como el producto, si tenemos esas relaciones, lo que nos da un poder del relevamiento en tiempo, digamos. No sé si me explico, digamos. Tenemos hoy, nosotros podemos proyectar a partir de las relaciones que podemos tener con otro tipo de variables, qué es lo que está pasando en nuestra economía. Por suerte, digamos, me tocó esta temática en donde no tengo ningún tipo de complicaciones por ahora en cuanto a la medición y el poder que tienen estos números. Lo que vamos a, por eso lo que decía es, vamos a pasar por los conceptos básicos, muy básicos, vamos a pasar a cómo clasificamos esos conceptos. Esta es una recopilación de trabajos que se hicieron a lo largo de la historia, bueno, no a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia. Después vamos a hablar un ratito de los índices de precio y alguna cuestión rara que hacemos en la CEPAL, digamos, construyendo series, empalmando series desde el año 1900. Esto es lo básico, que es comercio exterior, cómo se compila, cómo se releva. Lo que estamos hablando es de los flujos de exportaciones e importaciones a través de todas las aduanas, cómo se releva. Estamos hablando de un documento, el despacho de importación o el permiso de embarque para su exportación. Son planillas donde nosotros tenemos incorporada una serie de características que va a tener nuestra transacción con el resto del mundo. De repente lo que vamos a tener son valores SIF, FOB, dólar como unidad de medida y los netos tabla de equivalencia. ¿Por qué tabla de equivalencias? Y acá tiene que ver, no es que nos importe en particular el conocimiento, digamos, lo que estamos hablando de tabla de equivalencia es cuando no tenemos kilos netos, por ejemplo, pueden venir mercaderías en litros, ¿no? O en otro tipo de medida. La tabla de equivalencia lo que nos va a apuntar es a la homogeneidad. Digamos, obviamente ahora vamos a plantear una serie de clasificaciones donde todos los productos, todas las mercaderías van a ser clasificadas de alguna manera. El tema de la tabla de equivalencia va a estar relacionado justamente cuando trabajemos posteriormente en muestras para determinar índices de precios o de cantidades, las equivalencias en ese momento van a ser útiles. Los países y sistema María. Países tiene que ver con, obviamente, el intercambio con el resto del mundo, cómo podemos clasificar, más allá de nuestro intercambio, quiénes nos proveen, a quiénes le vendemos. El sistema María va a ser justamente es el sistema con el cual ahora se hace toda la administración de toda esta información. Lo que decíamos es, lo que nosotros primero, el producto, la mercadería va a estar clasificado por la posición arancelaria, que es un código de 9 dígitos actualmente. Antes pasamos de 6 a 9, en algún momento hubo 10, ahora el sistema María lo que tiene es 9 dígitos, creo que está bien. ¿Lo digo bien? Si hay alguien que, si está 10 u 11, me dicen. Digamos, lo que tengo del sistema María es a 9 dígitos. Tengo posición arancelaria, SIFO, dólar, kilos, características de la mercadería, países y el sistema María, que es, ahora lo paso a describir, es un sistema informático. Antes el proceso tenía que pensar en los despachantes de aduana, ¿no? Cuando empezamos el despachante de aduana, que era el manifiesto que uno de las empresas quiere exportar o importar, contrataba un despachante de aduana, ahora lo hacen de la misma manera, pero el proceso administrativo es diferente. Antes era con papeles y ahora lo que tenemos es justamente online. A veces cuento una anécdota, por ahí me dan 5 minutos después, va a ser insoportable. La anécdota es que piensen en el método de recopilación antes y después. Antes era a través de planillas, si vos querías importar o exportar, lo que tenías que comunicar con el despachante decía cantidad de productos. Por eso, digamos, no vas a exportar 100 kilos, 200 kilos, sino que el caudal de información era enorme y las planillas eran, no les miento, eran así. Un despacho de exportación o un permiso de exportación o un derecho de importación eran cosas así que a veces las íbamos a buscar a la aduana y nosotros obviamente lo que nos interesaban era las características que denominé antes. Y lo que resultó con el tema informático justamente evitar todos esos procesos. Pero ¿qué pasaba? Como no tenía costos, digamos, el costo de hacer planillas de este tipo, de este tamaño, tenía que estar tirando la gente del despachante de aduanas, era muy engorroso. Y con el sistema informático, no, porque una vez que los metías en la computadora, ya está, lo activías una vez, es rápido, tenés
no programas, pero archivos conducentes, y tenías listo la transacción. Como no tenía costos, los despachantes ponían las transacciones que se iban a hacer y las por las dudas también. Y lo que se había incrementado un montón o sobrevaluado completamente cuáles eran los niveles de exportaciones e importaciones, que cuando vos querías proyectar, tomabas ese caudal de información que se metía dentro del proceso informático y lo que daban eran proyecciones de exportaciones e importaciones, tomando desde ese punto de vista, digamos, todas las transacciones que debería haber realizado el país o que quedaban pendientes o que iniciaban el trámite por el sistema, se incorporaban por no tener costo. Y eso es lo que afectaba a las proyecciones que en algún momento, por allá por la década mediados del 90, eran todas las proyecciones que estamos utilizando, que se usaba a nivel también para política económica, eran erróneas por ese tema. Anécdotas. Ok, hagamos un repaso de las nomenclaturas. Tenemos las posiciones arancelarias, cómo las clasificamos en términos de comparaciones internacionales. Acá hacemos, estas son las estadísticas del comercio exterior. Empezamos con la NAP de Bruselas en el 55 y luego fue modificada y así quedó con ese tipo de estructura. Lo que estamos hablando acá es que son las mercaderías que van a tener un código específico a través del mundo en cuanto a su homogeneidad o denominación. Si yo quiero hacer comparaciones internacionales, obviamente va a responder al mismo código o número que le corresponde a cada una de las mercaderías que son transadas internacionalmente. Ese es el esquema. Repasemos un poco, estas son las de Naciones Unidas, que por ahí son las que más quizás hayan oído. En el sentido de la CUSI, grandes categorías económicas, por ahí acá me queda un cachito en el sentido que esta clasificación por grandes categorías económicas, vamos a tener una segregación de alimentos, servicios industriales, combustibles, bienes de capital, equipo de transporte, artículos de consumo, etc. Tenemos la SIU y todo tiene que ver, digamos, con origen o destino de esa mercadería, ¿no? El origen o el destino que le vamos a dar en nuestra estructura productiva. En eso se basa la esencia para clasificar estas denominaciones. Y la clasificación central de productos es la que es utilizada, digamos, comúnmente más para las cuentas nacionales. Acá repasamos un poquito de las nomenclaturas arancelarias utilizadas en la Argentina, digamos. En esto nos basamos en todos nuestros trabajos que hicimos durante mucho tiempo en la CEPAL. Digamos, empezamos con la nomenclatura de exportación, esta es la nomenclatura arancelaria de importaciones, y así fue recorriendo a medida que fue pasando el tiempo, estableciéndose, digamos, por ahí al principio teníamos un número estadístico y lo que teníamos era una denominación de producto o mercadería, lo que después con el tiempo se fue afinando en cuanto a sus características, en cuanto a la esencia del producto, y se fueron agregando dígitos para establecer una mejor descripción del producto para su comparación o para su análisis. Digamos, de alguna manera, este es el repaso que nosotros tenemos. Obviamente, vuelvo a esta estructura. Digamos, acá tenemos SA, es el sistema armonizado, y volvemos a esta estructura en cuanto a este tipo de clasificación. Terminó siendo clasificado o agrupado aquellos bienes, en este caso de Expo, con este tipo de clasificación: productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, manufacturas de origen industrial y combustible, que es la clasificación que por ahí ustedes tienen más en mente actualmente, que es la clasificación que rige la que maneja el INDEC. Esto lo digo porque, digamos, lo que hicimos nosotros todo el tiempo es ir repasando todas estas clasificaciones a lo largo del tiempo. Nosotros generamos series desde el año 1950, que son muy descriptivas, con mucho detalle, homogéneas absolutamente. Como desde 1950 a esta parte, hubieron muchos cambios de nomenclaturas internacionales en el repaso que vimos antes. Cada año que veían ustedes, que yo denominaba, era un cambio por alguna razón de la nomenclatura. Lo que quiero decir es que una partida arancelaria era cambiada agregándoles dígitos o características diferentes a medida que pasó el tiempo, a medida que de alguna manera podías vos incorporar más información en estos dichos, ¿no? Entonces, lo que decía era que... ¿Qué estaba haciendo en el anterior? Claro, teníamos la posición arancelaria y de acuerdo, 50 años después terminamos una clasificación. Cada uno de los grupos se van a referir a estos títulos. Bueno, soporte de la CEPAL. Digamos, la idea es un poco lo que trabajamos nosotros, lo que nosotros habíamos pensado. Digamos, obviamente por eso estaba dando
clasificaciones, las distintas clasificaciones y el distinto poder que tiene de reagrupar. Obviamente la vigente ahora es productos primarios para el caso de exportaciones, productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, industrial, combustibles, etc. Lo que nosotros habíamos pensado, digamos, nosotros establecíamos todo el tiempo era el análisis para hacer muestras para determinar precios de comercio exterior, ¿no? Por defecto, digamos, obteníamos las cantidades. Entonces lo que van a ver ahora es una estructura que hemos pensado y es la estructura que nosotros hemos manejado y en el cual tenemos nuestras bases de datos así conformadas. Obviamente que son empalmables con todo lo que ahora está produciendo el INDEC. Pero lo que digo es que nosotros teníamos esta idea de separar lo que era estrictamente pampeano. Y le digo eso, que es empalmable, pero digamos, hay que estudiar de manera específica cada una de estas conformaciones. Lo que digo es que nosotros lo que trabajamos es este capítulo se corresponde a una posición arancelaria que obviamente empieza con el código 2 y sigue dando características del producto. Lo que digo, ¿cuál es la diferencia? Nosotros distinguimos los sectores tradicionalmente pampeanos de los industriales, por decirlo de alguna manera, no tradicionales. Gemma, si quiere hacer una aclaración, no tengo... ¿Quién se le ocurrió? No importa. Como siempre. Entonces lo que digo es que la gran diferencia con lo anterior, con lo del INDEC, es que nosotros, por ejemplo, lo que agrupamos, capítulo 2, corresponde a carne enfriada y congelada, cortes traseros, cortes delanteros, etc. Y 16 es el capítulo de preparaciones de carne. Ahí puede estar con beef, digamos, ya tiene carne preparada. O sea que con algún valor agregado, nosotros lo hemos determinado en la cuenta del sector pampeano. ¿Cuál es la gran diferencia? Por eso no lo tengo, porque por ahí lo tengo de hace rato, pero obviamente si hubiera marcado acá se hubieran dado cuenta muy rápidamente, digamos, el tema de los oleaginosos, las exportaciones de oleaginosos. Digamos, acá tenemos la soja. Ahora, los aceites de soja están acá, no están acá. Nosotros lo que hicimos era justamente toda esa producción pampeana, y lo que fue la gran diferencia entre estos dos paneles tenía que ver con el valor agregado. Lo que distinguíamos es si tiene un alto valor agregado, lo que aseguramos con el industrial, y ahora el resto, lo que se deriva del sector de la pampa húmeda, lo agrupábamos todo en el mismo lugar, dada su importancia. Ahora por ahí habría que discriminarlo, obviamente es mucho más interesante de ser separado. Lo que digo es que todo este juego que nosotros hicimos, se puede volver a hacer. Obviamente reagrupando, como uno quiere, los capítulos del nomenclador, reagrupando las categorías que ustedes quieran, las posiciones arancelarias que ustedes quieran, se puede armar en función de, digamos, lo que se pretende analizar. Lo que quiero decir es que obviamente lo que hicimos nosotros fue trabajo de muchos años, tenemos una base de datos de 1950, lo que hace apreciable. Ahora, componer todo eso de vuelta y tirarlo para atrás es muy complicado, digamos, porque obviamente lo que hacíamos era justamente mirar las tablas, mirar esos grandes libros de productos, y mirábamos y lo que leíamos es, este es el producto tal, este es el producto tal. Si era parecido, digamos, machábamos ahí y ahí empezábamos a empalmar y así hacíamos toda la tabla. Por eso que quiero decir, esto es un poco, digamos, cuando veamos las series de 1900, lo que tiene contemplado es este tipo de clasificación. En última instancia, estas son nuestras ponderaciones. Digamos, cuando trabajamos, cuánto pesa, eso es importante. Luego vamos a trabajar y veamos lo que hicimos con las muestras. Obviamente no es trivial esta clasificación, tampoco es anecdótica, porque va a ser el peso que va a subir en cada uno de los rubros. Por eso digo, lo de oleaginoso, ahora no sé si lo haríamos de igual manera, o porque el peso de este rubro ahora es enorme, ¿no? Pasemos a la CIMPO. En la siguiente lo que tenemos es la clasificación de las importaciones. La clasificación de las importaciones por el que es tradicional, ¿no? Es por tipo de bien. Lo que tenemos, bienes intermedios combustibles, bienes intermedios, bienes de capital y bienes de consumo. Eso es lo tradicional. Ahí se asemeja más a todas las estadísticas que comúnmente están en el mercado o comúnmente utilizan la profesión. Ahí ya no hay ambigüedades porque, como dijo antes el doctor Ropato, acá está contemplado el tipo de uso que se le hacen a los bienes, de alguna manera, con alguna aproximación, si las computadoras están clasificadas como versiones, etc. Tenemos alguna descripción que se da la propia nomenclatura internacional. Y a su vez, el INDEC reprocesa esta información en cuanto a si es bien de capital, es un repuesto, digamos, a dónde entra en esta clasificación. Importaciones no es algo
más complicados, porque digamos, igual siempre miramos de la exportación, digamos, lo que nosotros vendemos, siempre nos interesó esa perspectiva, digamos, qué producimos, qué hace Argentina, quiénes somos. Bueno, empezamos por acá, digamos, lo hacemos. Y acá sí, esto es un gran aporte, un gran trabajo, etcétera, que tiene que ver con la elaboración de los índices de precio de comercio exterior. Digamos, lo que estamos hablando acá, como decía el doctor Ropato lo mencionó, digamos, nosotros tenemos los valores corrientes, tenemos PNQN, etcétera, etcétera. Lo que estamos buscando acá son, de alguna manera, los defractores, lo que nosotros construimos son los índices de precio para obtener lo que los chicos conocen, X raya, M raya, que dijo el doctor, a precio constante. Vamos a repasar los datos básicos, la selección de la muestra y el periodo base y la fórmula de cálculo. Acá ya lo que estamos a trabajar es en muestras para obtener los indicadores. Antes lo que teníamos es la clasificación, es cómo los dividíamos, ahora vemos cómo los trabajamos. Lo que tenemos es, obviamente para esta construcción, valores unitarios, que es el cociente, ¿no?, del valor corriente, y las cantidades, así lo tenemos denominado en los manifiestos, a los despachos de exportación e importación, llamémoslo así, cotizaciones internacionales para aquellos artículos que nosotros no podamos medir a través de muestra, digamos, eso quizás tiene que ver con bienes de consumo durable, automóviles, que nos es costoso nosotros tener una muestra de ese tipo porque necesitábamos alguna especialidad en ese sentido. Lo que veíamos todo el tiempo era que ese tipo de productos, tanto bienes de consumo duradero como bienes de capital, no era supóngase, para tanto las importaciones o para nuestras ventas, en particular de maquinaria agrícola, lo que tienen, si ustedes piensan, sobre todo como va avanzando la tecnología, hay cambios constantes de la naturaleza de ese tipo de bienes, digamos, va cambiando la tecnología constantemente y lo que te produce es justamente cambios en la calidad, por lo cual vos no tenés inconveniente para formar la muestra. Lo que digo a los chicos, a los alumnos, que veo algunos del curso, es que justamente hay que ver el ADN. O sea, el ADN del trigo de hace mucho tiempo, por eso es el mismo ADN del trigo, aunque genéticamente se ha modificado. Pero en otro tipo de productos, por ejemplo, lo que veíamos era que se importaban autos de una determinada marca y a los 3 años cambiaba todo ese patrón y venían otras marcas. Y a los 3 años cambiaban y venían otras marcas. Eso nos hacía imposible tener una muestra. Entonces ahí apelábamos a cotizaciones internacionales o índice de precios de los países, más o menos, digamos, en concordancia. Índice de precios de los países en los cuales se importa. En particular lo que buscábamos era qué países a nosotros nos proveían bienes de capital, en general europeos, también estaba Japón, y lo que veíamos era, buscábamos en los institutos de estadística de cada uno de los países, y lo que obteníamos era si ellos medían de repente ese tipo de bien, y lo que hacíamos era incorporarlo como un vector de precios para nuestro. Lo que estábamos tomando era al revés, el espejo. Los que nos vendían tomamos sus indicadores de precios para nosotros poder formular la muestra. La selección de la muestra, y por eso digamos, ya estamos planteando aspectos metodológicos. Lo que hacíamos era justamente mirar los valores unitarios, estos precios medios que salen de ese cociente, de los valores corrientes y las cantidades, y lo que analizamos en el tiempo. Eso tiene que ver nada más como que cuál producto elijo, cuál es el producto menos volátil, cuál es el producto, digamos, que yo voy a seleccionar y me voy a quedar en mi muestra. Lo que le pedíamos a los productos era que se comportaban no locamente. ¿Qué es no locamente? Lo que decíamos era que llevábamos los precios en el tiempo y si duplicaban en corto plazo, desde su media se duplicaban, lo descartábamos. Eso era un poco de idea. Lo mismo que el análisis de selección cruzada de los precios registrados de cada partida. Obviamente cada partida va a tener una serie de transacciones de distintos países. Una misma mercadería se puede traer de distintos orígenes. Lo que hacíamos era cruzar los precios de cada uno de esos países a nivel de transacción, porque, digamos, ustedes pueden tener la transacción por transacción durante un periodo de, digamos, estamos hablando por ahí de un año, tenemos todas las transacciones a través de comercio exterior. Todas las transacciones, cada vez que nosotros hacemos una operación de comercio exterior, vamos a tener ese registro. Los N registros los comparábamos a través de cada uno de los países, cuál era el precio medio del mismo producto distinto de cada país, y mirábamos que tuviera una cierta lógica o una cierta equidistancia, un precio medio para mantener. Digamos, estas son cuestiones más que tienen que ver con
la especialidad, digamos, que hacemos con el trabajo de muestra, qué le pedimos a la muestra para que ese producto sea seleccionado o no. Si tienen alguna pregunta, obviamente después voy a dejar mi mail, lo que necesiten, lo podemos ampliar dado el tiempo que me dan, digamos, trato de adornar y tirar algunas cuestiones. También, si parezco discontinuo, díganme, digamos, porque por eso estoy saltando, lo que me entienden es un lío. Pero, díganme. Otra vez, esto ya tiene que ver el periodo de base y la fórmula de cálculo que fuimos trabajando en el tiempo. Obviamente, siempre fuimos paralelo a las cuentas nacionales, cuál era el año de las cuentas nacionales, y ahí nosotros fijábamos nuestra base de cálculo para hacer los índices de precios de comercio exterior, para obtener los X rayas y los M rayas. Lo que decíamos, obviamente, era, siempre trabajamos fórmula de Pasch, ¿no? La fórmula de Paget, de Pasch, cuando eres el mejor deflactor para cuentas, en el sentido que necesitamos X, S, X o M raya. Y después, obviamente, hicimos experiencias con un índice puro que es el tipo de las PEIRES, ¿no? Cuando el trabajo ahora lo hace el INDEC hace ahora las dos cosas, el índice de precio de las PER. Estoy hablando de índice de precios de exportaciones y importaciones, porque ellos tienen ya un set de indicadores que tienen que ver con las PER, IPC, IPM, etc. Pero cuando nosotros le pasamos el trabajo al INDEC, le pedimos que hicieran también una fórmula de Pasch para que les pase las cuentas nacionales, ¿no? Eso fue un error, pero bueno. Lo que sí están estas dos características. Acá es una cronología un poco, ven, acá concuerda la base 70, la base 76, la base 93, que tiene que ver con las cuentas nacionales. Esto cada uno es una publicación diferente. Esta es la número 14 principal. Acá están las bases, acá está la explicación metodológica, todo lo que les estoy contando está muy bien transmitido, digamos, en esos documentos. Lo que estoy diciendo son muy fáciles de leer y tienen todas las bases de datos, porque esa historia, digamos, cuando trabajábamos con estas cosas, como no teníamos las computadoras, lo que teníamos que montar todo en papel. Digamos, a nadie se va a ocurrir ahora hacer un tomo estadístico, ¿no, Germán? Un tomo solo de estadísticas. Hacemos un libro poniendo todos los cuadros, todos los números que teníamos. Ahora a nadie se le va a ocurrir hacer eso porque le das la dirección del link y lo va a buscar Pero nosotros debíamos, por eso digo, todos estos trabajos, del año 82, 86, 91 y 96, están muy bien, si quieren, informados. Porque no solo tienen la metodología, sino tienen la base completa. No omitimos nada, ni siquiera pusimos los resultados, pusimos los números básicos y los resultados obtenidos, o sea que está todo, desde cada uno. Pasa que ahora tengo uno de cada uno para decirles que desde dónde abarca. Este es el primero que hicimos base 70, que salió en 1982, que son los más completos, y tiene la serie de 1958 a 1980. 1958 en realidad yo dije 1950, porque exportaciones tenemos desde 1953 e IMPO de 1958. Para más generalizar pusimos 1958, pero de ECO tenemos información de 1953. Lo que van a leer acá es con qué contábamos en cada momento del tiempo y tiene que ver con la precariedad de la información hace tanto, no hace tanto tiempo, ¿no? Digamos, por eso es el año 82. Lo que ha avanzado mucho en el método de recopilación, realmente, digamos, no estamos hablando de 100 años. Pero sí teníamos sin duda esas carencias, digamos, de trabajar a mano sin computadora. Lo que tenías que acotar de alguna manera el estado de la información para que sea manejable y lo podamos resolver con un equipo técnico chico. Entonces lo que hacíamos era copiar y lo que hacíamos era limitar a lo que nosotros podíamos resolver. Por eso acá lo que tenemos son exportaciones agropecuarias, combinaciones de cotizaciones internacionales y índices de precios de los países que tenían alguna correspondencia con nosotros. Acá cuando estamos hablando, allá por la década del 80, lo que estamos hablando de grandes líneas, no estamos hablando de información desagregada, sino que eran bienes de capital. Consigamos un índice de bienes de capital o un índice de maquinaria, algo de maquinaria. ¿Qué hay maquinaria? Eléctrica y no eléctrica. Consigamos algo que ejemplifique ese tipo con esas características. Después pasamos al 86, este específicamente es donde nosotros incorporamos un montón de cuestiones mucho más técnicas. Acá nos largamos a tratar de maximizar, de recopilar lo máximo que podíamos. O sea, ahí ya teníamos teníamos computadoras muy viejas,
Tenemos una computadora que era así, no tenía pantalla, pasaba un papel. Uno tipeaba así y lo miraba en un papel y ahí cargábamos todos los datos. Eso nos permitió incorporar, empezar a hacer aperturas, bienes intermedios con una amplia base y también empezamos a descerrar combustible, pero lo más interesante es esto, que empezamos a desagregar cada una de las importaciones de bienes de capital y de bienes de consumo durable, digamos, trabajando en cada uno de los rubros que componentes. Antes los trabajábamos a nivel agregado, ahora empezamos a trabajar a nivel desagregado. En el 91 es el base 86, que fue el anterior al base 93, y también hemos incorporado acá, en esta ya avanzábamos más a la cobertura, digamos, si bien teníamos las muestras ya definidas para el base 70, en el 86 lo que tendimos a hacer es incorporar mayor información y tener mayor cobertura. ¿Por qué digo esto? Algunos ítems, como los químicos, cuesta mucho, nosotros trabajamos con lo que se denomina curva ABC, digamos, ¿cuál es la cobertura? Eso quiere decir, si nosotros tenemos una cobertura que es la representación que tiene la muestra sobre el universo, quizás del 60%, y con ese 70% nosotros tenemos una muestra de 10 productos, por ahí incorporar 10 productos es muy costoso, porque por ahí agregamos en cobertura 2 o 3%. Cuando, si ustedes piensan en el diseño de una copa, a veces se nota en el sentido que cada vez es más costoso tener una cobertura más amplia porque tenemos que incorporar muchos productos. El tema es que siempre nos quedábamos con representaciones bajas de un 60%. Acá lo que perseguimos es justamente fomentarlo. Si tenemos 10 productos, no nos importa aumentar del 60 al 70% si tenemos que incorporar 20 productos más. Estamos multiplicando por 2 una muestra, ganando 10 puntos de cobertura. Lo que acá, como ya teníamos mucho más fuerza y experiencia, lo que hicimos fue eso, aumentar la cobertura de las muestras. Y esta es la base 93, la que está vigente y la que nosotros hemos adaptado de alguna manera, y es lo que vemos pasar el INDEC. Antes yo puse que era CEPAL, pero en una disertación en el INDEC me dijeron que no es CEPAL INDEC, es una publicación del INDEC, ok, digamos, es una publicación del INDEC que salió en el año 1996, donde nosotros le dimos toda nuestra experiencia y que lo que hicimos fue readaptar todo lo que teníamos en muestra hacia las clasificaciones del INDEC, que son exportaciones por grandes rubros y las importaciones por uso económico. Lo que estamos hablando acá ahora es de las MOI, las MOA, productos primarios y combustible, trabajado con las muestras como debía ser y de alguna manera empalmarles para atrás, porque a veces nosotros siempre lo que poníamos mucho énfasis, ahora se perdió todo lo que tiene que ver con estadística, pero bueno, yo le digo a los chicos, digamos, siempre nosotros pensamos las estadísticas para adelante, pero también para atrás, digamos. Eso es importante, porque todo el mundo tiende a pensar, vamos a mejorarlo, vamos a aplicar esta tecnología para las estadísticas de cara, no sé, en la década 90 al 2000, ahora podemos ir al 2100, al 2050, de cara a algo. Pero eso es importante, incorporar la tecnología, incorporar, digamos, las nuevas cabezas, pero también es muy importante ir para atrás, digamos, este sistema del PAME con el cual nosotros insistimos tanto, es muy importante. Y sobre todo tener metodologías apropiadas, amigables, para que se puedan producir esos empalmes, porque a mí me interesa estudiar la serie completa. Si vamos a hacer análisis económico, yo voy a necesitar 50 años, los 50 años los quiero ver. Los 50 años los quiero saber qué sesgo hay en esos 50 años y quiero saber qué hicieron con esas series y cómo se construyeron. Eso para mí es importante, tan importante como venir para adelante. Entonces, lo que nosotros hicimos un gran trabajo acá es justamente de adaptación de las series viejas a las series nuevas. Quiero decir, metodología CEPAL, ampliando industrial a grandes rubros. Ahí estuvimos trabajando mucho, hilando fino para tener, digamos, una serie que después van a ver de 100 años. Resultados. Bueno, acá está la serie. Estos son valores unitarios de exportaciones. Esta es la de INDEC empalmada con CEPAL con una metodología adecuada. Este es el documento 14. Como bien ven que estas series son muy parecidas porque en las exportaciones tuvimos grandes problemas. Acá podemos tener una pequeña diferencia que se puede ver a maquinaria, pero en realidad donde encontramos y donde producimos grandes cambios fueron en las importaciones. Acá. Este es el documento 14, este es el 14, se inició en 1982, el que estaba Eduardo Fraquea,
que está por atrás, este es el 20, que se hizo en 1986, y esta es la serie completa. Acá lo que ven es justamente lo que yo decía, cómo se fueron, cómo se iba despegando la serie, ¿no? Esto es lo que nosotros teníamos especial cuidado y especial miedo, porque no sabíamos cuál era este nivel. Obviamente, si las importaciones están afectadas por los cambios metodológicos en los bienes de capital, estamos haciendo un libro de inversión. Obviamente, digamos, este nivel es mucho más alto. Lo que estoy diciendo es que el denominador era mucho más alto que después el resultado. Por eso teníamos gran interés en desagregar todo este tipo de bienes, sobre todo cómo afectaba la inversión de largo plazo. Y esto lo comprobamos porque se nos cayó. Obviamente porque estamos usando para bienes de capital un indicador internacional y después desagregamos en un montón de bienes de capital, en la máxima presión, casi 10 rubros de bienes de capital, y le aplicamos a cada uno de ellos uno adecuado a la característica del bien que estábamos analizando. Y eso no fue lo que de alguna manera lo planchó, y tenemos lo que creció fue la inversión. Ahora tendría un fenómeno, pero bueno. Pasemos a la siguiente. Esto es lo que nos pasó. Aquí hicimos el empalme, esta es la serie vieja y esta fue la serie nueva. Esta diferencia que hay era apreciable. Le digo que era apreciable. Digamos, era de 15 y 20%. Por eso estábamos muy preocupados. Pero bueno, el nuevo análisis, la consistencia que tuvimos con los nuevos datos y las decisiones que tomamos nos dieron la razón en ese sentido, ¿no? Y lo que yo le comentaba, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál fue el origen a esa diferencia? Tenemos un efecto país, el efecto tipo de bien, el efecto ponderación. Obviamente lo que estoy hablando acá es, todos son efectos ponderación, ¿no? Porque lo que digo es, están resumidos de esta manera porque son 3 efectos. Uno le dio el país, porque si yo tenía un país y le puse 5 países, la incidencia de esos 4 países afecta la comparación, digamos la ponderación. Lo mismo que el tipo de bien, si vos tenés un grupo y ahora lo dividiste, otra vez afecta la ponderación. De última, son un gran juego de ponderaciones que a medida que lo fuimos sofisticando o a medida que tuvimos más información, a medida que estamos más confiados, lo que, digamos, de alguna manera estuvimos mucho más satisfechos y esta es la respuesta que le dimos. Entonces, para jugar, lo que hicimos después, en base a todo esto, fue hacer un cálculo de ya que estamos en 1950, pero nos llevamos a 1900, y pasa a la siguiente, que le digo rápidamente cuáles fueron las características. Lo que tomé fue lo siguiente. Hasta 1913 tomé Diegue, dice acá. En exportaciones tomé Diegue, 1452 tomé Dios Alejandro, un trabajo que hizo para encima, una vez, y para Banco Central de Cuba. Hay un trabajo que hizo del cálculo de términos de intercambio, y él midió a través de valores unitarios. Tiene una metodología, no sé dónde sacó los números, tampoco se le puede preguntar, pero yo lo tomé como bueno, Dios Alejandro. Y entonces en el 52 tomé Alejandro, y en el 53 vienen todas las variantes que les expliqué, que es el base 70, que es el que hicimos en el 86, el que hicimos en el 92 y el vigente del INDEC. Lo mismo hicimos para las importaciones, aunque como no teníamos datos, Diegue trabajó para exportaciones, estuve opinando, buscando muchos autores. Lo que medimos cuando es tradicional, cuando medís importaciones, lo que tomás son un índice de precios internacionales. Entonces no teníamos un indicador adecuado y pusimos el IPC de USA, que usábamos antes. Uno de los indicadores que tomamos para reemplazar precios internacionales para la vía de capital, al principio tomamos siempre que ponemos IPC de USA como un indicador de inflación internacional. Y esta es la serie completa. Acá tenemos precios de Expo, o término de intercambio, y pasa la última, que ya la señaló el doctor Gemas por recibir su premio. Entonces me dice, estas son los volúmenes físicos de la Expo. Digamos, acá tenemos el X-raya. Pero me decía, fíjate una cosa, que en 1970, toma igual que en 35. En 1970 es igual 100 el indicador. Y dice, mirá, que en el 35 estábamos igual en el 70, y acá viene el gran crecimiento, digamos, post 70, digamos. Acá lo volvió todo el mundo, acá no sé qué somos, pero digamos, marcó esta gran cuestión, digamos, vos tuviste para 35 años, digamos, acá es la crisis del 30, acá tenés la guerra, ganamos un fenómeno nosotros, la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo mira las marcas. Estos volúmenes exportados, digamos, cuánto mandábamos al exterior en cada momento del tiempo, lo que vemos es que obviamente el patrón cambia acá, en el 75. En el 78 se empieza a plantar soja. No tiene nada que ver el 70, no por eso, pero digamos, en el
58 se empieza a plantar soja. Por ahí, no sé, no me acuerdo. Una cosita, en el trabajo del 58 puedo hacer análisis del sector y ver este problema. Dice, es sorprendente que la Argentina nunca se haya ocupado de este problema. O sea, esta es la conclusión en el año 58. 68, 78, 88, hasta el despegue de los 90 con miles de productores colaboradores. Ok, muchas gracias a su disposición.